Bueno, aquí está el problema con la medicina moderna. Según esta teoría, la información solo va en una dirección. Empieza en el ADN, va al ARN y luego se convierte en proteína. Y preguntas, ¿qué significa? ¿A quién le importa? Y respondo, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el ADN o eres la proteína? Tú eres la proteína. Y preguntas por qué es importante. Porque en la ciencia moderna, la proteína no puede mandar información de regreso al gen. Que tú eres una expresión del ADN, pero tú no puedes cambiar el ADN. Y si eso es lo que crees, y esto lo enseñamos en la escuela, los genes controlan nuestra vida. Y tú no puedes cambiar tus genes. Entonces te conviertes, más o menos, en un personaje de los genes. Cualquier cosa que te haya dado la herencia, te conviertes en eso. Si tienes cáncer en tu familia y digo, el cáncer es un gen, si dices, pero puedo tener cáncer, sí, eso es lo que te han dicho. Si tienes Alzheimer's, obesidad, diabetes, cualquier tipo de problemas que vienen de los genes para abajo, y no tienes elección. Tú lo vas a tener y preguntas, ¿puedo cambiar esto? La ciencia moderna dice, no, no lo puedes cambiar porque esto es lo que eres, no lo puedes cambiar. O sea que nos convertimos en nuestra herencia. Y creamos un modelo de salud. Y esto fue lo que estaba enseñando en la escuela de medicina. Que el modelo de salud es que eres una máquina bioquímica controlada por genes. O sea que tu vida no es tu vida son los genes. Ellos controlan tu vida. Así que, de acuerdo con esta teoría, y esta es la revista Life, que dice, ¿naciste de esta forma? Y dice, no solo ahora creemos que la estructura física está controlada por los genes, sino también que tu conducta está controlada por los genes. Tus emociones están controladas por los genes. ¿Y por qué es esto relevante? Porque dice que en el momento que el esperma y el huevo se juntan, en ese momento, tu futuro fue decidido por los genes. ¿Y puedes cambiarlo? No, eres la proteína. Así que tu futuro no está en tu control. ¿Y qué te hace esto? ¿Elegiste los genes con los que viniste? Antes de haber nacido, ¿elegiste los genes que querías? Por lo que sabemos, no. Si no te gustan los genes que tienes, si no te gustan las características, ¿puedes ir a elegir otros genes y cambiarlos? No. Así que hay solo una conclusión. Somos víctimas de la herencia. Y tu vida no está bajo tu control. Y esto es lo que la medicina convencional nos dice. Tienes cáncer no por ti mismo, sino por tus genes. Tienes Alzheimer's no por ti mismo, tienes Alzheimer's por los genes. Entonces las enfermedades nos convierten en víctimas y no lo podemos cambiar. Así que hay un problema. Y vamos a hablar de eso en un minuto. Entonces la ciencia dijo, si los genes controlan todo, como se creía en ese momento, entonces hagamos el proyecto del genoma humano. Y pregunto, ¿cuántos genes debemos encontrar? Y lo mínimo, el mínimo número de genes es este. Te lo puedo decir, ¿estás listo? ¿Cuántas proteínas tienes en tu cuerpo? ¿Cuántas diferentes proteínas? 150.000. El gen es el mapa para crear una proteína. O sea que si tengo 150.000 proteínas, por definición, debería tener 150.000 genes, uno para crear cada proteína. Así que empezaron y dijeron, necesitamos 150.000 genes. Y digo, ¿cuál fue el resultado? Y algunos dijeron 30.000, pero el nuevo número es 23.000 genes. ¿Y por qué es esto importante? Porque tenemos la misma cantidad de genes que el organismo más pequeño de este planeta. Los mismos que un gusano, que es de la medida de, como en un texto cuando hay una coma, hay un gusano de la medida de esa coma. ¿Y saben qué? 23.000 genes. ¿Y el punto? No hay diferencia en el número de genes entre un gusano y un hombre. Así que tenemos la misma cantidad de genes. Y cuando esto pasó, los científicos se encontraron con los genes bajos. Y dijeron, ups,
hemos cometido un error. Y todavía no le han dicho al público. Nunca le dijeron al público que no hay suficientes genes en nuestra historia para crear un ser humano. Y entonces lo que significa es esto. No hay genes perdidos. La historia está equivocada. La ciencia está totalmente equivocada. No estamos controlados por los genes. No hay suficientes genes solo para crear un gusano. Entonces, pregunto, ¿qué dicen los libros de texto? Y esto es lo que enseñamos en la escuela. Enseñamos esto en la escuela ahora mismo. Y digo, en el libro dice cuál es el núcleo de la célula. Esta es la estructura más grande dentro de la célula. Y pregunto, ¿qué es el núcleo? Y ahí está, ahí en el libro de texto. El núcleo es el cerebro de la célula. ¿Y por qué es el núcleo el cerebro? Y la respuesta es, dicen que el ADN dentro del núcleo, los genes dentro del núcleo, los genes controlan las características de la vida. Así que el control viene de los genes y los genes están en el núcleo. Así que todo el control está dentro de la estructura llamada núcleo. Y dicen, ese es el cerebro de la célula, porque de ahí es de donde viene el control. Así que ahora les voy a contar una historia. Dice, el núcleo controla las funciones de la célula. Como dice el libro, el núcleo es el cerebro de la célula. Ahora escuchen. Agarro un organismo y le corto el cerebro y lo tiro afuera. ¿Qué crees que pasa? Lo que pasa cuando agarras el cerebro y lo tiras, el organismo muere. Un organismo no puede vivir sin el cerebro, ¿no es cierto? Ahora miren, elijo una célula y le saco el núcleo, el cerebro de la célula. Es un proceso que se llama enucleación. Hice esto en mi propia investigación. Me metí dentro de una célula con una pequeña pipeta y absorbí el núcleo y lo tiré afuera. Y dices, ¿la célula morirá? No. La célula puede vivir por 2 o más meses sin genes adentro. Y la célula sigue viva cada día. Come, respira, va al baño, se mueve alrededor, se comunica con otras células. La vida no es diferente para la célula, con el núcleo o sin el núcleo. Después de un par de meses, la célula muere. Y preguntamos, ¿por qué la célula se murió? Porque las partes de proteínas se gastaron, como si fuera un auto. Manejas el auto y tienes que reemplazar las partes de vez en cuando. Bueno, si eres la célula, tienes partes de proteínas. Si las partes de proteínas se gastan, ¿dónde consigues las nuevas partes? De los genes. Entonces, hasta que las partes estén gastadas, no necesito los genes. Cuando las partes de proteínas se gastan, ahora necesito los genes como planos para crear las partes. Así que el punto importante es este. El núcleo no es el cerebro de la célula. Y dices, ¿qué es el núcleo? Y aquí está lo que el núcleo es. El núcleo es el plano para reproducir las proteínas y la reproducción de la célula. El núcleo es la gónada de la célula, no el cerebro. Pero ciencia es una profesión dominada por los hombres. Y ustedes saben con qué piensan los hombres, ¿no es cierto? Y eso es porque lo hicieron el cerebro de la célula. Pero el núcleo es solamente la gónada, es solo reproducción, no controla la célula. Esto es un hecho. Esta es una fría, dura verdad. Los genes no controlan la biología. Es un hecho. ¿Por qué? Los genes son planos. Si tú, ya hablamos de esto, escuchaste, el gen se activa. El gen se desactiva. ¿Lo escuchaste, no es cierto? Y digo, ve a la oficina de un arquitecto. Y ella está trabajando en un plano. Y mira sobre su hombro y le dices al arquitecto, perdón, ¿está su plano activado o está su plano desactivado? Y ella te mirará y dirá, ¿estás loco? ¿No se puede activar o desactivar un plano? Y digo, exactamente. El gen es un plano y no se puede activar o desactivar. Si el gen se pudiera activar o desactivar,
Y lo mismo se pudiera hacer con el plano. El arquitecto podría ir al terreno del edificio, tirar los planos sobre el terreno, irse a otro lado y volver más tarde y el edificio estaría ahí. Eso es lo que pensamos que hacen los genes. ¡Oh! Los genes crearon el edificio. No, no. Los genes crearon los bloques de construcción. No crearon el edificio. Así que de repente decimos, ¿qué controla esto? Y la respuesta es, no es el plano el que controla. En el mundo de la arquitectura, no es el plano el que controla, es el contratista, el que lee el plano. Ah, entonces, ¿quién es el contratista? Primero que nada, no son los genes. Por un simple hecho. El modelo que enseñamos en la escuela, que tú eres una máquina biológica controlada por genes, equivocado. Totalmente equivocado. ¿Cuándo me enteré de esto? 40 años atrás. 40 años atrás estaba trabajando con células madres. ¿Y qué son células madres? Células madres son como las células del embrión. Las células del embrión se pueden convertir en músculo, hueso, piel, cerebro. Puede ser cualquier cosa como la célula madre. ¿Pero por qué la llama célula madre? Porque puedes llamar una célula embrionaria cuando está en el embrión. Pero cuando nació, no la puedo llamar célula embrionaria porque ya nació. Y le cambiamos el nombre. Sigue siendo una célula embrionaria, pero ahora se llama célula madre porque ya no es más un embrión. ¿Tiene sentido? Y esto es lo que hice, es mi investigación. 40 años atrás, me voló la cabeza. Cambió todo mi mundo. Y les puedo mostrar cuán simple es. Tomé un platillo de cultivo, puse una célula madre en él. Cada 10 horas la célula se divide. Primero una célula, 2, 4, 8, 16. Después de 2 semanas tenía miles de células en el platillo de cultivo. Pero escuchen, todas salieron de la misma célula madre. Así que todos los miles de células ahí son genéticamente iguales, con los mismos genes en cada célula. Y aquí está el experimento que hice. Miren, qué simple. Saqué algunas de las células fuera del platillo y las puse en otro platillo de cultivo con otro medio ambiente diferente. En el medio ambiente A, las células formaron músculo. ¿Ok? Ahora vuelvo al mismo platillo. Saco más células y las pongo en otro platillo diferente en el medio ambiente B. Y forman hueso. No, espera. Vuelve al platillo, saca más células, ponlas en un tercer platillo con un medio ambiente diferente y forman células de grasa. Ahora miren, puede que no sean biólogos, pero les voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Qué controla el destino de las células? El medio ambiente. Ellas eran genéticamente iguales. La única diferencia fue el medio ambiente. Así que las células no hacen... Los genes no toman la decisión. Las células responden al medio ambiente y ajustan los genes para copiar el medio ambiente. Y de repente dices, mi Dios, los genes no controlan nada. Es el medio ambiente que controla todo. Así que volvamos a ver cómo las células realmente funcionan. Una revisión simple.